Cuando un hombre te ignora, es común que tu primer impulso sea buscar fallas en ti misma. Sin embargo, Carl Jung nos recuerda que lo que proyectamos en otros a menudo refleja nuestras propias sombras y conflictos internos. La indiferencia masculina no siempre es un signo de desinterés, sino una manifestación de inseguridades profundas, miedo al apego, temor a la vulnerabilidad o una lucha inconsciente contra sentirse insuficiente. Lo que parece frialdad puede ser, en realidad, un escudo para protegerse de emociones que él mismo no sabe cómo manejar. Este silencio no es una señal de poder, sino muchas veces un grito reprimido desde sus propias sombras. El error más común es tratar de descifrar ese silencio como si fuera un enigma, cuando en realidad el mayor poder está en dejar de reaccionar a él. Jung enseñaba que lo inconsciente gobierna nuestras vidas si no lo hacemos consciente. Por eso, lo importante no es qué hace él, sino qué haces tú con lo que su silencio despierta en ti. Si dejas de perseguirlo y comienzas a escucharte a ti misma, ocurre un cambio interno, dejas de ser la mujer que espera y te conviertes en la mujer que elige. Esa transformación interior es lo que verdaderamente rompe el ciclo de dependencia emocional. Cuando un hombre se acostumbra a tu presencia, deja de valorarla. Cree tener el control porque confía en que siempre estarás ahí, disponible, accesible, constante. Pero cuando dejas de reaccionar, dejas de ser predecible. Entonces se rompe la ilusión de seguridad que él tenía. Carl Jung decía que lo desconocido activa las partes más profundas del inconsciente, y eso es exactamente lo que ocurre cuando ya no sabe en qué lugar emocional estás. Su mente, que antes te daba por sentada, empieza a preguntarse por qué ya no estás. Y en esa pregunta, empieza el verdadero cambio. La fuerza no está en hacerle ver cuánto vales, sino en dejar que lo descubra en tu ausencia. Porque cuando tú desapareces emocionalmente, él se queda solo con sus proyecciones, con sus vacíos, con el reflejo de lo que perdió. Y ahí, comienza el conflicto interno: ¿por qué ya no me busca? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no está al alcance como antes? Es entonces cuando el hombre que te ignoraba comienza a sentir. Y no es por lo que haces, sino por lo que ya no haces. La mujer que deja de buscar explicaciones, que deja de justificarse, que deja de intentar encajar, se convierte en el mayor enigma que él jamás podrá controlar. Y en ese misterio, nace el verdadero poder femenino. Cuando una mujer deja de estar disponible emocionalmente, el hombre que antes se sentía en control comienza a experimentar un vacío que lo desestabiliza. La ausencia, lejos de ser un castigo, se convierte en un espejo que le muestra lo que perdió sin haberlo valorado. Carl Jung explicaba que el inconsciente humano busca equilibrio, y cuando algo constante desaparece, la mente entra en alerta. Ya no estás donde él te dejó, y eso rompe el patrón de poder que creía tener sobre ti. De pronto, tus silencios pesan más que tus palabras, y tu desapego comienza a doler más que tu presencia. Este es uno de los puntos más débiles de un hombre que te ignora, la pérdida de certeza. Él suponía que siempre estarías ahí, esperando, dudando de tu valor, temiendo perderlo. Pero cuando proyectas seguridad, cuando tu energía cambia de necesidad a abundancia, se rompe la ilusión de poder que él tenía sobre ti. Ya no le temes a su rechazo ni a su distancia, y eso despierta en él una nueva emoción: el miedo. El miedo a haberte perdido, a que ahora seas tú quien lo ignore, quien ya no lo elija. Y ahí es donde todo comienza a cambiar. Cuando una mujer entrega toda su energía a un hombre que la ignora, sin darse cuenta, alimenta su ego y refuerza su ilusión de control. Jung decía que aquello en lo que enfocamos nuestra energía se expande, y cuando él cree que sigue siendo el centro de tu universo, permanece en su zona de confort. Pero cuando tú te reconectas contigo misma, con tus proyectos, con tus amistades y con tu mundo interior, todo cambia. Él ya no se siente único, y esa pérdida de exclusividad es uno de sus puntos más débiles. Recuperas tu magnetismo al dejar de girar en torno a él y empiezas a verte a ti misma con otros ojos, como alguien completa, plena y valiosa por sí misma. Y esa transformación lo desestabiliza. Se da cuenta de que no te necesita, pero si quiere estar en tu vida, deberá demostrar que merece ese lugar. Cuando recuperas tu poder personal, dejas de parecerle accesible y pasas a ser una elección, no una necesidad.
Y ahí es donde él empieza a sentirse reemplazable, inseguro, y a temer perderte. Jung afirmaba que lo que el hombre teme no es perder el control, sino darse cuenta de que nunca lo tuvo. Lo que viene ahora es la última pieza del rompecabezas, cómo provocar esa toma de conciencia en él para que empiece, por fin, a valorarte como mereces. La autoestima masculina, como explicó Carl Jung, muchas veces se construye a partir del reflejo que recibe del exterior. Cuando un hombre se siente admirado, deseado o validado por una mujer, su ego se fortalece. Pero si esa validación desaparece, si ya no lo tratas como alguien especial ni lo colocas en el centro de tu atención, su mente inconsciente comienza a experimentar una especie de vacío simbólico. Ya no recibe el alimento que sostenía su percepción de poder. Y es ahí donde su seguridad comienza a tambalear. Él no sabe explicarlo, pero algo cambia profundamente, empieza a cuestionarse si aún te importa, si te ha perdido, si cometió un error. Porque la ausencia de validación no es un castigo, es un espejo que le muestra que tú has dejado de depender emocionalmente de él. Y es en ese punto cuando su ego entra en crisis. El silencio emocional y tu indiferencia simbólica rompen la ilusión de control que él había construido. Jung decía que lo desconocido genera ansiedad, y cuando tú dejas de ser predecible, él ya no sabe cómo posicionarse frente a ti. Su orgullo, que antes lo hacía ignorarte, ahora se convierte en una debilidad que lo confronta con una posible pérdida. No necesita verte con otro ni escuchar grandes discursos, lo que lo desequilibra es ver que tu energía se ha ido, que ya no lo necesitas para sentirte completa. Ese es el verdadero poder. No se trata de venganza, sino de madurez emocional, comprender que, cuando te elige, no lo hace porque te necesita, sino porque reconoce que tú puedes ser feliz incluso sin él. Y ahora, antes de revelarte el consejo final que hará que cualquier hombre que se aleja sienta miedo de perderte y aprenda a valorarte de verdad, quiero hacerte ¿alguna vez has estado en una situación en la que diste más de lo que recibiste? ¿Has sentido que invertiste tu energía en alguien que simplemente asumió que siempre estarías ahí? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo este video. Y si este contenido te está abriendo los ojos, dale like ahora mismo porque lo que viene a continuación puede cambiar para siempre la forma en que manejas esta situación. El gran giro sucede cuando entiendes que la forma en que un hombre te trata es un reflejo directo de cómo percibes su propio valor en tu vida. Si él siente que puede ignorarte, alejarse y aún así seguir contando con tu presencia incondicional, nunca tendrá miedo de perderte. Carl Jung explicaba que el ser humano tiene un impulso inconsciente de poner a prueba los límites de los demás para entender hasta dónde puede llegar sin consecuencias. Y muchos hombres hacen esto en las relaciones sin siquiera darse cuenta. Se alejan, ignoran, actúan con indiferencia porque saben que sin importar lo que hagan, la mujer seguirá ahí. Pero ¿y si de repente esa certeza desapareciera? Aquí es donde el juego da un giro completo. Cuando dejas de ofrecer validación gratuita y le quitas la seguridad que sentía, su ego entra en crisis. Se había acostumbrado a la idea de que tu atención era algo garantizado, algo que podía tener sin esfuerzo. Pero en el momento en que se da cuenta de que necesita hacer algo para recuperarla, siente algo que quizás nunca había sentido: inseguridad. Jung decía que la psique humana busca patrones y previsibilidad. Y cuando una mujer cambia su comportamiento de manera inesperada, un hombre que creía tener el control comienza a experimentar un malestar profundo. Se da cuenta de que el juego ha cambiado y que ahora es él quien tiene que demostrar algo ante ti. Esta es la diferencia entre una mujer que es valorada que es ignorada. La primera entiende que su atención es un regalo, no una obligación. No persigue, no ruega, no acepta menos de lo que merece. Y cuando un hombre siente que puede perderla, se ve obligado a reconsiderar su comportamiento. Su deseo de control se transforma en una necesidad de ser aceptado nuevamente. Pero la clave aquí es que en este punto, tú ya no estás esperando su validación. Has cambiado. Has crecido. Has evolucionado. Ya no eres la misma mujer que él creía conocer. Y eso es lo que finalmente lo hace darse cuenta de tu valor. Pero hay un detalle aún más. Para que este impacto sea real, necesitas actuar de manera genuina.
No se trata de fingir desinterés o jugar con su mente. Se trata de realmente entender que nunca tuviste que rogar por la atención de nadie. El mayor error que una mujer puede cometer es vivir con la esperanza de que un hombre algún día se dará cuenta de su valor mientras ella misma no se valora. June decía que lo que aceptamos en los demás es un reflejo de lo que aceptamos dentro de nosotros mismos. Y si aceptas menos de lo que mereces, si sigues invirtiendo en alguien que no invierte en ti, este es el mensaje que estás enviando a tu propio inconsciente que no eres suficiente. Y esa creencia necesita romperse ahora. Así que ahora imagina lo que sucede cuando un hombre se da cuenta de que ya no necesitas de él para sentirte increíble. Cuando ve que tu energía ya no gira en torno a él, que tu felicidad no depende de su validación, que su presencia o ausencia ya no definen tu autoestima. En ese momento, su seguridad desaparece, su ego se quiebra y empieza a preguntarse si acaso ha perdido a la única mujer que realmente valía la pena. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que un hombre te ignoraba porque sabía que podía hacerlo sin consecuencias? ¿Has notado este patrón en alguna relación? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo este video, si este contenido te ha abierto los ojos. Dale like ahora mismo porque lo que viene a continuación puede transformar para siempre la forma en que enfrentas esta situación. Quédate conmigo porque ahora te revelaré el consejo final que hará que cualquier hombre que se aleja aprenda a valorarte y más aún, a temer perderte. Imagina la confusión en su mente cuando de un momento a otro se da cuenta de que ya no tiene el control que creía tener sobre ti. Cuando empieza a notar que su estrategia de ignorarte, de alejarse, de jugar con la incertidumbre ya no le está funcionando como antes. Durante todo este tiempo vivió con la certeza de que su indiferencia no tenía consecuencias, de que podía actuar con desapego, de que podía desaparecer cuando quisiera y regresar cuando le conviniera, con la confianza de que tú estarías ahí, esperando por él, dispuesta a aceptar cualquier mínima muestra de interés como si fuera un premio. Pero de repente, todo eso cambia. En ese momento, su seguridad se quiebra, su confianza se tambalea y algo dentro de su mente empieza a revolverse con una sensación nueva. Una emoción que no había experimentado antes con tanta miedo. Un miedo silencioso pero penetrante. Un miedo que lo enfrenta con la posibilidad real de que tal vez, solo tal vez, ha cometido el mayor error de su vida. El miedo de darse cuenta de que puede haberte perdido para siempre. El miedo de entender que ya no es el centro de tu universo. El miedo de aceptar que su imagen de sí mismo como alguien indispensable en tu vida se ha desmoronado sin previo aviso. Y cuando ese miedo se instala en su mente sin que tú tengas que hacer absolutamente nada para provocarlo, el control cambia de manos. Aquí es donde el juego da un giro radical. Porque sin perseguirlo, sin mendigar su atención, sin tratar de recordarle lo valiosa que eres, ahora es él quien, en su silencio, en sus pensamientos más privados, empieza a cuestionarse si realmente te conocía tanto como creía. Si de verdad tenía todo el poder que asumía tener sobre ti o si simplemente estaba viviendo en una fantasía alimentada por su propio ego. Y lo mejor de todo es que tú no tuviste que mover un solo dedo para que esto ocurriera. Pero antes de revelarte el consejo final que cambiará para siempre la manera en la que enfrentas esta dinámica de poder en las relaciones, quiero que reflexionemos juntas sobre algo sumamente importante. ¿Has notado esta dinámica en tu vida? ¿Cuántas veces te has encontrado preocupándote más por lo que él siente, por lo que él quiere, por lo que él piensa, mientras descuidas tu propio bienestar emocional? Carl Jung decía que aquello que no enfrentamos dentro de nosotros mismos, terminamos proyectándolo fuera. Y si además de eso está convencido de que puede alejarse el tiempo que quiera y regresar en cualquier momento para encontrarte exactamente igual, dispuesta a recibirlo con los brazos abiertos sin que él tenga que hacer el más mínimo esfuerzo para merecer tu espacio, entonces jamás tendrá miedo de perderte. Todo esto nos lleva a un punto crucial que muchas mujeres no terminan de: eres tú quien le enseña a los demás cómo deben tratarte. Eres tú quien define los límites de lo que aceptas y lo que no. Eres tú quien decide qué tipo de trato toleras y cuál no estás dispuesta a permitir. Y si hasta ahora no has sido valorada como realmente mereces, tal vez sea momento de dejar de culpar a los demás y empezar a analizar qué tanto has permitido, qué tanto has aceptado,
¿Qué tanto ha soportado bajo la falsa idea de que algún día él lo vería y lo recompensaría? Porque la verdad es que, en el fondo, todo esto nunca se trató de él. Siempre se trató de cómo te ves a ti misma. Carl Jung decía que todo lo que atraemos es un reflejo de lo que llevamos dentro. Si constantemente encuentras hombres que te ignoran, que no te priorizan, que parecen dar por hecho tu presencia sin hacer absolutamente nada para merecerla, entonces no es una cuestión de mala suerte ni de destino, sino una señal clara de que hay algo dentro de ti que todavía necesita ser trabajado, fortalecido y transformado. ¿En qué momento aceptaste este tipo de trato? ¿En qué momento comenzaste a creer que debías luchar por la atención de alguien que ni siquiera se ha ganado el derecho de estar en tu vida? Porque aquí está la gran verdad que puede cambiarlo todo para siempre. Una mujer que conoce su propio valor nunca necesita rogar para ser vista. Ella simplemente brilla por sí misma. Siempre fuiste tú quien tenía la capacidad de cambiar la historia. Siempre fuiste tú quien podía decidir cuánto merecía. Solo necesitabas darte cuenta de ello. Ahora ve y vive la vida que realmente mereces, sin esperas, sin dudas, sin rogar por nada. Porque la mujer que sabe quién es, nunca necesita convencer a nadie de su valor.